No hay nada más boyacense que un cuchuco, una longaniza y Don Gediondo, un humorista que lleva más de 30 años haciendo reír a los colombianos con sus personajes y sus imitaciones. Entre chiste y chanza, Héctor Córdoba lo hizo llorar, y no precisamente de la risa. Mi apellido debería ser Villamil, porque mi padre era de apellido Villamil. Pero pues, infortunadamente, en aquella época no se usaba, no estaba de moda darle el apellido a los hijos, que eran por fuera del matrimonio. Entonces, mi madre, afortunadamente, me dio el apellido González, y con ese tuve y con ese tengo, más que suficiente. Y yo digo que ese momento se lo agradezco a la vida. Otra vez me pongo sentimental. Él es Pedro Antonio González. Lleva con orgullo el apellido de su mamá y el dolor de un padre que nunca lo reconoció como su hijo. Por primera vez, este humorista que tantas carcajadas le ha sacado a los colombianos se siente a llorar, y no de la risa, cuando recuerda su infancia. Ella solita levantó 7 hijos. Ella fue madre soltera, lo que hoy llamarían madre cabeza de hogar, a punta de rejo, porque en aquella época se utilizaba el rejo y la chancleta, la correa, lo que fuera. Usted tuvo que haber chupado mucho rejo. Porque es que a mi mamá le tocaba y si no se le salían de las manos estos guaymarones. Pedro tenía 7 años cuando se dio cuenta que para hacer algo en la vida tenía que trabajar, y muy duro. Estudiar no era lo suyo, era medio maleta. Los viernes faltaba clase para acompañar a su mamá, a doña Margarita, una mujer pequeñita pero fuerte, a vender jeta con papa salada, masatos y empanadas. ¿Le trae recuerdos esta plaza, la iglesia? Muchísimos recuerdos. Esta plaza me la conocí de arriba abajo porque yo anduve con una carretilla y vendía las empanadas. Entonces mi madre me daba más o menos 200 empanadas para vender en un viernes. Pedro Antonio es un tipo educado, bien vestido y bien hablado. Viste camisa, pantalón y un sombrero de gala boyacense con una pequeña pluma en la cinta. Cuida cada una de sus palabras. Le gustan los perros y ha trabajado desde que tiene memoria. Está casado con María Eugenia Díaz. Tiene 3 hijos y 2 nietos que le roban el aliento. Y cuando se pone la ruana, le da vida a su personaje más conocido, a Don Gediondo, un tipo mamagallista que no tiene pelos en la lengua, que anda siempre con un zurriago colgado del brazo. Es un viejo verde orgulloso de su pinta de galán de vereda, con una memoria y rapidez para contar chistes envidiable. Hola, su merced estuvo en el volcán, vea, se le llenó esa cabeza de ceniza. Y es tan famoso en su pueblo que es difícil grabar en la calle sin que alguien lo pare para pedir una foto, un autógrafo o hasta que le cargue el chiquito. ¿Alguien le dice Don Pedro? No, señor, de pronto de los bancos. Don Gediondo. Don Gediondo, sí, señor. La verdad es que casi nadie lo conoce como Pedro Antonio González. Y mientras caminamos por las calles de su natal Sutamarchán, solo los que vieron crecer a este chino berriondo lo llaman por su nombre. En el resto del planeta, o más bien, en el resto del país, del Sagrado Corazón, le dicen Don Gediondo. Y si no hay nadie es adelante, boyacos, que para morir nacimos. ¡Bravo! Yo hacía travesuras en la casa y mamaba gallo y eso, pero yo era muy tímido. Y sigo siendo muy tímido. Pedro es muy tímido. Y yo creo que el invento de Don Gediondo fue como un escudo para decir las cosas que Pedro no puede decir. Pedro, para socializar y eso ha sido muy difícil. En cambio, pues Don Gediondo sí se le ocurren cosas chontales, como dicen en mi pueblo. Ella sí ha sentido el peso del matrimonio, mamita. Nos recibió en su finca de descanso, una casona vieja donde tiene recuerdos amontonados que ha recogido en sus viajes por el mundo. Me cuenta que quiere hacer un museo y hasta un hostal donde la gente se pueda quedar y conocer un poco de su vida. En la entrada tiene un invernadero con un cultivo de tomates y una docena de perros, en su mayoría rescatados, que cuida como si fueran sus hijos. Este es el lugar al que siempre quiso volver, desde que era un zumbambico gilachento, de ruana y alpargatas, que un día agarró flota para Bogotá, una maleta con 2 chiros y muchos sueños. Empezando porque yo no dormí, sino que lloré toda la noche, porque cómo iba a ser la despedida. Y uno siempre, digamos, cuando viajaba con ella, con mi madre,
uno se ponía feliz de escuchar el pito del bus, pero aquella vez fue muy triste porque pues, me despedía de ella, era la primera vez. Entonces me contaban mis hermanos que mi madre conmigo hablando por teléfono o cuando venía era muy fuerte, y ella me hablaba muy fuerte, pero colgaba la llamada y también se ponía a llorar. Pedro tenía 16 años y la oportunidad de estudiar en Bogotá. Soñaba con ser locutor y comentarista deportivo. Tenía pinta, voz y hambre. Sobre todo eso, mucha hambre. ¿Se acuerda el momento en que usted se da cuenta que tiene ese talento enorme para hacer reír? Yo veía Sábados Felices y un día me aprendí un chiste del Flaco Agudelo. Entonces en uno de los centros literarios lo conté y la gente se rió. El otro fue una vez que conté mi primer chiste en una emisora en Bogotá, en Radioactiva, y soltaron la carcajada, pero yo no era don Gediondo ni nada, era Pedro González. Empezó a estudiar periodismo en la Universidad Inca, luego en la Central. Y un día, acompañado por unos amigos, vio en la calle al periodista Alberto Piedradita Pacheco, uno de sus ídolos, al que escuchaba todas las tardes en su viejo Radio Philips, que guarda como un tesoro, y no dudó en presentarse. Entonces le dije, yo soy seguidor suyo, mire, le presento a mis compañeros de universidad. No me pierdo su programa de La Barra de las 13, lo veo en Campeones en Acción. Y ese señor fue tan amable que yo digo, yo quisiera ser así. ¿Y qué le dijo? Entonces me dijo, muchacho, qué bueno, por mí encantado. Tengo programa ahorita, ni siquiera tuve yo que pedirle el favor, sino él me lo ofreció. Dijo, tengo programa ahorita a la 1 de la tarde, si quieres subir. Alberto lo invitó a la cabina y hasta lo puso a improvisar frente al micrófono. Llámenlo suerte o como quieran. Ese día, Pedro Antonio habló como una lora mojada y gustó, y tanto que lo contrataron para que leyera las noticias los fines de semana. Resulta que yo entré a Caracol como redactor deportivo, pero un día en el programa de don Alberto Piedradita se me dio por hacer la cuña de Dolorán. Tiene reumatismo, lumbago, ciáticas, así con la voz original, la voz de Cristóbal Américo Rivera. Imitándolo. Resulta que iba pasando por la cabina don Yamid Amat, el monstruo, el maestro, y escuchó y dijo, oye, esa voz está muy berraca. Venga, me graban. De deportes me pasaron al noticiero, alerta Bogotá, y yo tenía que leer así, alerta Bogotá. Le propinan 22 puñaladas en el ojo izquierdo, peligra que pierde el ojo. Alerta, muere ahogado en el charco de su propia sangre. Ese era el estilo de las noticias en Alerta Bogotá. Edgar Artunduaga llegó a dirigir el noticiero Alerta Bogotá. Y yo en ese momento sentí que me hizo un mal, pero a la final me hizo un bien. Porque Artunduaga, que en paz descanse, me dijo, mira, muchacho, la vida es una tómbola, que no me sirves como imitador. Toca que busques otra cosa. Y el día que murió Rafael Orozco, ese mismo día, me sacaron como Pepe Guama. Sin trabajo, casado y con un hijo pequeño, que lo despidieran en uno de los mejores momentos de su carrera parecía un mal chiste. En medio del desespero y la angustia, agarró una libretica en la que tenía apuntados unos cuentos divertidos y se presentó en Sábados Felices. Recuerda que hasta las alpargatas eran prestadas y todavía no lo habían bautizado como don Gediondo. Y yo fui y me presenté en el Hotel Bacatá. Eso sí, primero un amigo me prestó una ruana, José Bayona me prestó una ruana, sombrero, mochila, todo. Y yo fui a hacer el casting con Gonzalito Acosta y Miguel Lizarazo. Y les gustó, dijo, Chino, usted graba el lunes. Y el lunes grabé Sábados Felices y me gané 2 programas. Y me gané una tostadora y un horno que estoy vendiendo a propósito, por si alguien está interesado. Después de Sábados Felices llegó No Me Lo Cambie, un programa de los años 90 donde descubrió su verdadera vocación, hacer reír. Hoy ese viejo picarón enruanado hace parte del elenco de Sábados Felices. Es presentador en Día a Día, de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Es imitador en La Luciérnaga de Caracol Radio. Actúa en 6 películas, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y hace presentaciones hasta en Estados Unidos y Europa. En redes sociales lo felicitan, pero también lo critican. La caricatura del boyacense y su humor de doble sentido a muchos no les causa ninguna gracia. Digo, ¿y qué les enseñó hoy la profesora? Dije, nada, hoy se fue de pantalón. Don Gediondo nació de mi madrina Nadelina. Mi madrina Nadelina era un personaje muy lindo, una campesinita hermosa que caminaba así.
Resulta que ella nos compraba el pan a nosotros. Y en esa casa yo me crié, en la casa de ella, porque ella se la arrendó a mi mamá. Se la empeñó en esa época. Entonces, mientras uno le llevaba el pan para que ella lo contara, entonces ella contaba el pan. Y mientras uno contaba el pan, ella lo ponía a hacer a un oficio. Entonces, vaya, cójame el gallo, vaya, persígame el ovejo. Entonces, en serio, y si uno no le hacía caso, ella, chino hediondo, este no sirve para nada, chino hediondo. Y todo era hediondo. Ella era el chino hediondo. La que dio, la autora intelectual del nombre Don Hediondo. Me llevó hasta la vieja casa de su madrina, que queda en una esquina y la sostienen en pie 2 vigas de madera. A Pedro le gusta venir acá. Recuerda la música que ponía, el lugar donde estaba el radio y donde su mamá le regaló tantas sonrisas. ¿Pero qué es más difícil? ¿Reírse de uno mismo o hacer reír a los demás? Uy, ambas son difíciles, pero yo creo que el orgullo a veces lo hace más difícil reírse de uno mismo. Espere, me quito la ruana que este calor sí no se lo aguanta ni la gobernadora. No. A punta de risas y chistes, se convirtió en uno de los humoristas más queridos de la televisión colombiana y hasta montó un restaurante con su nombre que fue hasta el 2020 todo un éxito. Pero como de eso tan bueno no daban tanto, los restaurantes de Don Hediondo después de la pandemia se fueron a pique. A raíz de lo de la pandemia, pues tuvimos que acudir a la 1116. La 1116 es una ley de reorganización que es del gobierno, que es del Estado, no del gobierno, sino del Estado, que es como un salvavidas para las empresas que económicamente se encuentran sin efectivo, sin cash. Según esa ley, la 1116 de 2006, la empresa de Don Hediondo tiene 10 años para reajustar sus finanzas y pagar las deudas que tienen bejucados a varios de los proveedores. Yo creo que el epitafio mío debe decir, les dije que estaba enfermo, ¿no? No, el epitafio debe ser, Don Hediondo se despide, pero en 8 días vengo para contarle las cositas que en mi mochila les tengo. Yo creo que la gente me recuerde feliz. Así es Don Hediondo, un humorista de amores y odios. Un hombre que a punta de chistes y carcajadas se puso de ruana a un país lleno de dolor, dejando muchas sonrisas y mucho cariño, que nos guste o no, va a durar para siempre. Don Hediondo está de gira en Estados Unidos y en julio se va a poner de ruana a Europa, con presentaciones en Madrid, Barcelona, Estocolmo y París, como para morirse de la risa. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.